Continuamos con Café entre Amigos y momento de hablar de salud, así que le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Peironi. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, mucho frío, se vino el invierno, enfermedades pulmonares. ¿Por qué en esta época? Por el frío, supongo, ¿no? Sí, no solo es por el frío, sino en general juegan un papel muy importante, un sinnúmero de causalidades que en pacientes predispuestos hacen que los pulmones, fundamentalmente de nuestros abuelos, estén más sensibles a tener infecciones recurrentes y cuadros pulmonares a repetición, que la verdad que dependiendo un poco de las patologías preexistentes del paciente son poco graves, muy graves o pueden ser mortales. Nuestros abuelos después de los 60 años, después de los 65, 70 años. De los después 70. de los 70 años, sí. Por lo tanto, la verdad que cuidar nuestros pulmones es muy importante. Hoy podemos hacer prevención sobre las enfermedades respiratorias. Hoy existen planes de vacunación que tenemos que llevar a la práctica. Hay grupos de pacientes que se benefician con la vacunación y si tenemos tiempo me gustaría comentárselos. Las personas por debajo de los 60 años, solo algún grupo de pacientes tiene indicación de vacunarse contra la gripe o contra la neumonía. Es decir, estamos hablando de los pacientes diabéticos, los pacientes renales crónicos que tienen dañados sus riñones, que estén en diálisis o no, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoide, esas enfermedades en las cuales el mismo organismo nos desconoce y nos ataca y nos daña. O pacientes con enfermedad pulmonar previa, pacientes asmáticos severos o pacientes con enfermedad pulmonar crónica, como recién comentaste vos, antes de los 60 años. O sea, no todo el mundo se beneficia tomando la vacuna para la neumonía o de la gripe por debajo de los 60 años, sino este grupo selectivo de pacientes, por debajo de los 65 para ser exacto. Tiene que ser indicado por el médico. Entonces... Por debajo de los 65 años hay un grupo especial que se beneficia. No es para todo el mundo, no beneficia al resto de los pacientes que no estén dentro de esto que recién acabo de plantear. Si los pacientes por encima de los 65 años se benefician todos. Tengas EPOC o no tengas EPOC, seas diabético o no seas diabético, seas cardiópata o no seas cardiópata, todo el mundo después de los 65 años debería vacunarse contra la gripe una vez por año. Hay distintas vacunas, un montón. La más conocida es la Istivac, pero hay un montón, Fluaric, hay un montón, tienen una protección contra determinadas cepas. Y sí debemos hacernos la vacuna contra la neumonía. La vacuna contra la neumonía, hasta hace un tiempo era una sola vacuna que se repetía cada 5 años. Hoy tenemos desde hace un tiempo un protocolo nuevo, que es el uso de una vacuna que se llama Prevenar 13, que nos cubre contra 13 cepas. Se hace subcutánea en el deltoides, por ejemplo, por encima del deltoides, y esa vacuna la tenemos que repetir al año. O sea, haces Prevenar 13, te protege contra 13 cepas que pueden generar infecciones respiratorias, y después usas una vacuna muy conocida, que es la Pneumo 23 o Neumovac, que son vacunas específicas contra el neumococo, que es el germen que más comúnmente afecta a los pulmones de nuestros abuelos, y se repite cada 5 años. O sea, los planes de vacunaciones son todos los años hacernos una vacuna por encima de los 65 años de la gripe, Istivac, Fluaric o similar, y la vacuna contra la neumonía, de inicio se usa Prevenar, al año se hace Pneumo 23 o Pneumovac, y se va repitiendo esta vacuna cada 5 años. ¿Cuáles son los meses indicados para vacunarse? No, uno se puede vacunar en cualquier época. Obviamente, me estoy refiriendo a la vacuna contra la neumonía. Sí. En cambio, la vacuna contra la gripe tiene que hacerse antes del inicio del periodo otoñal, justamente en los meses de marzo o abril, porque justamente se aíslan los virus, que son las cepas que se han determinados son los que van a estar prevalentes en esta época. Si alguien ahora está escuchando la nota y dice, yo me olvidé de vacunarme, contra la gripe, ¿puedo vacunar ahora? No, se puede vacunar, pero ya digamos que ha pasado el tiempo de la vacunación contra la gripe, pero sí se puede vacunar contra la neumonía sin ningún problema. Entonces, por debajo de los 65 años, los pacientes que les comenté recién, diabéticos, cardiópatas, enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedad renal, con enfermedades pulmonares severas, esos pacientes se benefician. El resto no es para todo el mundo. Viene un chico de 20 años y dice, yo tengo 20 años y me quiero vacunar. No hay ningún estudio que haya demostrado que vacunarte a los 20 años, salvo la vacuna contra el neumococo en aquellos pacientes jóvenes que están esplenectomizados, o sea que se les ha sacado el vaso por un traumatismo o una enfermedad, se les ha indicado la resección del vaso, la esplenectomía. Esos pacientes tienen que vacunarse contra la neumonía porque son más propensos a la infección por neumococo. Solo esos pacientes. Pero un chico de 40 años, por más que fume 10 cigarrillos por día, no tiene indicación de vacuna.
Un paciente de 45 que es hipertenso tampoco tiene indicación de vacunación. Sí, si fuera un renal crónico, si fuera un diabético, o sea, fuera dentro de este grupo. Por encima de los 65, sí se va a poner todo el mundo, sea o no sea diabético, sea o no sea enfermo pulmonar. Perfecto. Bien, el otro tema importante. Son graves las infecciones respiratorias o las enfermedades del pulmón, básicamente, en este periodo, el otoño, el invierno. En agosto, dicen que el que pasa agosto de nuestros abuelos llega al otro año. Sí, hay que pasar agosto. Lamentablemente, la época donde más mortalidad tenemos en pacientes con infecciones respiratorias es en el mes de agosto. Sí que es real. Tiene real. Algo real. Sí, es real. Lo vemos nosotros, lo hemos visto toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, tenemos que vacunarnos. Es muy importante los planes de vacunación. Tenemos que cuidarnos de no salir afuera con frío, de no salir con esto que parece una pavada con el pelo mojado, no bien abrigado, es decir, no cuidarnos, no tener una de la prevención. Sí, total, salgo un ratito y decir, pero nuestros abuelos... Los cambios de temperatura deben ser grandes. Totalmente, esas cosas hay que cuidarlas, hay que abrigarse bien, hay que hidratarse, hay que estar bien alimentados, son las cuestiones básicas de la generación de inmunidad propia, ¿no? Pero si vos sos así un fumador que ha fumado toda tu vida, que ha fumado mucho y muchos años, en general es propenso a que aparezca una enfermedad en nuestros pulmones que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es ni más ni menos que el daño de la función de nuestro pulmón. Es decir, nuestro pulmón, que debería tener un volúmenes expiratorios, o sea, una funcionalidad X, se deprime y el intercambio de aire se hace con menos volúmenes en el tiempo que el resto de los normales. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se hace el diagnóstico de EPOC? Se hace con un espirómetro únicamente, así como el diagnóstico de infarto se hace con un electrocardiograma únicamente. O sea, no puedes diagnosticar un infarto si no tenés un electrocardiograma y dos cosas más, enzimas y dolor precordial. O sea, la tríada del infarto es dolor en el pecho, un electrocompatible y una muestra de sangre con enzimas que se llaman CPK fundamentalmente altas, con lo cual confirmas el diagnóstico de infarto. En el caso del EPOC no hay ninguna forma de hacer diagnóstico sino con una espirometría, que es un estudio en el cual vos soplas por un canito conectado a una computadora y analizás la cantidad de aire que vos sacás en el primer segundo. Es decir, en el primer segundo cada uno de nosotros tenemos un valor estándar. Vos, yo, cualquiera de nuestros pacientes dicen por la edad, por el sexo, por el peso, nos corresponde, por ejemplo, 1500 mililitros a sacar en el primer segundo. O sea, cuando vos apenas soplás, en ese primer segundo, si te lo mide el aparato, vos tenés que sacar tanto. Si vos sacás menos de esa cantidad, significa que tenés dañado básicamente tus pulmones. ¿En qué? Tus bronquios están contraídos, están obstruidos y no permiten exhalar el volumen suficiente de aire en tanto tiempo. En este caso, en el primer segundo. El espirómetro nos permite saber cuánto sacamos en ese primer segundo. Bien. Entonces, yo acá he traído ejemplos que los podemos mostrar, espirometrías normales, en donde tenemos volúmenes absolutamente normales, espirometrías en donde vemos que la cantidad de aire que exhalamos en ese primer segundo es muy poquito. ¿Y cuándo decimos que un paciente es EPOC? Cuando nosotros en el primer segundo sacamos el 70% de nuestro valor basal. Por ejemplo, a mí me corresponde 1500 mililitros. Si yo saco menos del 70% de 1500 mililitros, que debe ser menos de 1000, sí, yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo con eso hago el diagnóstico. O sea, menos de 70 de PEPSU1, que es volumen expirado en el primer segundo, yo tengo un EPOC. Tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Será leve, será moderada, será grave, porque a veces algunos tienen menos del 70, otros tienen menos del 50, otros menos del 30, otros menos del 20, otros casi cuando expiran no sacan nada de aire. Esos son los pulmonares severos. ¿Esa enfermedad le ataca solamente a los fumadores o cualquiera se puede enfermar? En general se da en pacientes fumadores. Yo te diría que el 90% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en pacientes tabaquistas de mucho tiempo y con una cantidad importante sostenida. Pero pueden ser pacientes, por ejemplo, que han trabajado en minas, con sílice, con asbesto, o pacientes con enfermedades pulmonares que terminan con criterios de EPOC, por ejemplo, pacientes con mucoviscidosis o enfermedad filoquística del páncreas, que afecta el páncreas y afecta generando áreas de bronquiectasias severas en nuestros pulmones y generan justamente esto, un deterioro de la funcionalidad pulmonar, pacientes que nacieron con un deterioro pulmonar, bronquiectasias congénitas, o pacientes que han sufrido infecciones recurrentes en sus pulmones. ¿Es una enfermedad que se hereda de los padres genéticamente? Sí, se hereda del padre.
Por lo tanto, en general se dan tabaquistas, pero hay un grupo de enfermedades que pueden dañar el pulmón y terminar provocando un deterioro justamente en esto, en la cantidad de aire que exhalamos, o sea, en la funcionalidad pulmonar, y eso tiene criterios, desde solamente medicación. Antes, cuando yo me recibí hace muchos años, a los pacientes con enfermedad pulmonar los tratamos con aminofilina, con pastillas, le damos unas nebulizaciones, le damos corticoides, le damos muchas pastillas. Hoy prácticamente el tratamiento de la enfermedad pulmonar es con aerosoles. Solo con aerosoles, ya no hay más comprimidos, salvo en un grupo de pacientes puntuales, pero hoy se maneja la enfermedad pulmonar con aerosoles, con inhaladores, que se usan a veces muy poquito, 1 o 2 veces por día. O sea que hoy el tratamiento se ha simplificado muchísimo, además de esto de vacunarnos, de cuidar nuestros pulmones, de no enfermarnos. Siempre prevenir. ¿Y los síntomas? Los síntomas de EPOC es disnea, es falta de aire, primero a mucho esfuerzo. El paciente consulta por eso. ¿Por qué me viene a ver un paciente con EPOC? Un fumador que antes caminaba 10 cuadras y que no sentía ningún problema. Caminaba, llegaba, se sentaba, tomaba un café, iba a la casa de un vecino, de un familiar y se volvía caminando sin problema. De repente empezó a sentir que cuando caminaba a las 3 o 4 cuadras se empieza a quitar y tiene que parar porque si camina rápido le falta el aire. Y de repente llega un momento que camina 2 cuadras y se agita. ¿Está? Ese paciente va a la consulta, vos lo ves, y usted fumó, sí, hace 20 años que fumo, 30, 40 años. Ha tenido, en general, en la época del invierno, del otoño, infecciones respiratorias, sí, toso mucho y por ahí además me salen secreciones amarillentas, verdes, o sea, ha tenido bronquitis crónica. Es muy común que los enfermos pulmonares tengan cuadros respiratorios recurrentes en el invierno, tos con secreción, con fiebre, o sea, bronquitis crónica o neumonía. Claro. La bronquitis, digamos, que es el paso previo a la neumonía, que es más grave. Entonces, el síntoma inicial del paciente EPOC es la falta de aire con el esfuerzo. Primero con el esfuerzo. En los estadios terminales del EPOC es horrible ver a un paciente en terapia internado con el ahogamiento que tienen, el ahogo que sienten, porque doctor no puedo respirar, doctor no puedo respirar. Ver es una sensación tan horrible que yo la filmaría a ese momento y se los haría ver a todos los que andan fumando por ahí para que vean cómo terminan los pulmones de un paciente que se buscó él mismo el sufrimiento que hoy está teniendo con eso, ¿no? ¿Se curan? No, curarme no se cura, pero se detiene. Lo primero que hay que hacer en pacientes pulmonares crónicos es dejar de fumar. No hay ninguna chance que vos mejores tu enfermedad pulmonar si vos seguís fumando. Y si dejaste de fumar, el tratamiento con aerosoles, hay drogas nuevas, que no vienen al caso, que son complicadas para mencionarlas, que en forma solas o asociadas, corticoides. Es una enfermedad crónica, pero que se puede por lo menos detener y sobre todo evitar, además del tabaco, las infecciones respiratorias recurrentes, o sea, que el paciente en invierno haga infecciones, cada infección te daña un poquito más de parénquima y te daña más el pulmón, entonces hay que tratar de evitar las neumonías, las bronquitis, es decir, hay que tratar de evitar todo aquello que nos dañe el pulmón. Y es muy importante, porque es muy importante, hacer el diagnóstico precoz del paciente con enfermedad pulmonar para justamente detener el progreso, pero sobre todo porque la gravedad que tienen los pacientes con EPOC cuando ingresan a una clínica con una neumonía es 20 veces más grave que en un paciente como vos, yo, o un paciente que no tenemos EPOC, gracias a Dios. Es decir, una neumonía en un pulmón de un paciente con EPOC es gravísimo. Claro. La mortalidad, me atrevería a decirte que es del 50%. O sea, en neumonía, en paciente con EPOC, 50% de mortalidad. Porque además muchas veces, como tienen poca funcionalidad pulmonar, la neumonía les quita un poquito de parénquima que les quedaba con el cual respiraban. Claro. Los pacientes deprimen su respiración y tienen que ir al respirador. Cuando vos pones un paciente con EPOC y con neumonía en un respirador, hay que rezarle a la Virgen María, porque la verdad que son pacientes muy complejos de sacar del respirador, son los que más cuestan porque vos le sacas el tubo y se agotan, hay que volver a ponerle el tubo, digamos, la ventilación, porque no logran responder rápidamente al tratamiento. A veces pasan un mes con respirador. Hemos tenido pacientes así de muchas semanas, de varias semanas, con enfermedad pulmonar en los pacientes con neumonía en EPOC. Bueno, entonces, como siempre decimos, lo primero es prevenir. Sí, es no fumar, pero si vos fumas, ante un mínimo síntoma, consultar, con fundamentalmente la falta de aire. Cuidarse del frío y vacunarse. Así es. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos con más Café entre Amigos después de la pausa.